que hay una gran expectativa por esta celebración del 161 aniversario de la fundación de 9 de julio, que van a venir descendientes de Julio de Bedia. Julio Fabián, muchos no conocían que se llamaba Fabián, nacido un 20 de enero, falleció un 26 de agosto, coincidentemente con un aniversario de este medio, la primera estación de radio de 9 de julio que nace un 26 de agosto. También 26 de agosto nosotros nos relacionamos con la Madre Teresa de Calcuta, por eso el Día de la Solidaridad Internacional, y 9 de julio, fíjense usted, de una ciudad altamente solidaria, es lo que siempre se dice desde todo punto de vista. Bueno, vamos a hablar con una, creo que es tataranieta, ahora nos va a decir si estamos bien orientados. Soledad de Bedia, que va a estar el domingo el 9 de julio, que además es abogada, jueza en este caso, así que le vamos, doctora Soledad de Bedia desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, un gusto este diálogo con nuestro medio y como antesala que la vamos a ver en vivo y en directo, si Dios quiere, el domingo en la Plaza del 9 de Julio y también en la municipalidad, que siempre se le rinde un homenaje a un busto que hay de Julio de Bedia, que si no lo conoce lo va a ver y se va a enamorar de dónde está enmarcado por los vitrós que hay detrás precisamente de esa imagen. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantadísima, un placer hablar nuevamente contigo, Gustavo, y bueno, feliz, muy feliz, así como toda mi familia, también expectantes para estar allá el domingo, con mucha alegría, muy agradecidos por otra parte, y bueno, y con mucho para compartir y para aprender de la ciudad y de transmitir lo poco que podemos transmitir. Bien. Primero que nada, yo quiero agradecer al doctor Alejandro Casas, Mm. que es juez de paz, colega. Yo soy jueza en San Isidro, como dijiste, civil y comercial. Y esta fue una idea del doctor Fabio Arriagada. Yo soy vicepresidenta de una red de juezas y jueces civiles y comerciales de toda la provincia y tenemos mucho contacto. Y así que nada, a partir de eso se lo propusieron y fue la propuesta del municipio, así que muy agradecida. No, y para nosotros los nueve julienses, orgullosos de esto, porque además que uno puede estar conociendo historias de familia y de la trascendencia y la importancia es relevante y es enriquecedor. Bueno, un hombre que estaba comprometido en la familia de Bedia en lo que pasaba en ese momento en la Argentina. Nace en un año particular, 1826, donde estaba la discusión unitario y federales, aprobada la Constitución 826, rechazada la del 24 previo antes también. Momentos muy de mucha disputa a ver qué país queríamos. En el fondo estamos también otra vez, ¿no? Después de tantos años, también como qué país queremos, pero con una historia importante que en ese momento se estaba escribiendo. Ahora ya la conocemos y esto puede facilitar. Pero después la lucha al Paraguay. Bueno, cuando uno va creciendo en una familia como de Bedia y empieza a escuchar, che, Julio era un hombre importante en la familia, fundó 9 de julio, esa nena que va escuchando eso, ¿qué disparador le originaba? Mucha responsabilidad, por sobre todo, porque a veces portar una herencia inmaterial, ¿no? Una herencia en este sentido, con personas, con mucha, yo diría, por lo pronto, en lo que a mí me tocó en mi línea directa, eh, grandes ejemplos de mucha conducta, como mi abuelo Lorenzo, que era médico, y creo que si alguna vez le pagaron con dos gallinas era mucho, era un hombre ejemplar, austero, sobrio, eh, agudo, muy familiero. Mi padre Lorenzo fue el mayor de cinco y a veces me impacta es, en nuestra familia, como toda familia vasca, ¿no? A lo mejor se van a sentir identificados muchos, este, muchas personas en la audiencia, porque nos gusta mucho el relato, el cuento, ¿no? La ¿Mm? transmisión oral. Estamos muy, a veces, las reuniones, yo a veces veo cómo se entretienen los jóvenes hoy. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? De mi familia directa, era abstemia. Mi padre era abstemio absolutamente, mi abuelo también. Y nos reíamos muchísimo, nos divertíamos, éramos felices con
con los cuentos, con la música, que siempre estuvo muy presente, está muy presente en nuestra familia, el canto, la ópera, la zarzuela, el teatro, eh, el servicio. Y hay muchos ejemplos bueno, de conductas de servicio, de solidaridad también, ¿no? Que ha sido mucha en muchísimos casos. Y un camino que, bueno, mi hermana, por ejemplo, Federica, es médica y trabajó años en el hospital, así como mi abuelo, o mis primos como Lautaro, o bueno, muchísimos ejemplos tendría para poner, porque nosotros tenemos un con permanente contacto entre los primos a los que yo les trasladé esta invitación y espero que el domingo puedan venir la mayor parte de ellos a los que les comuniqué este honor de que nos hayan invitado. Pero es una familia, ya le digo, con muchos ejemplos, como toda familia, ¿no? En el que de repente puede haber personas con las que uno no está de acuerdo, pero yo sí rescato esto con mucha apetencia por el otro, mucho interés por dar y por servir, y en una familia en la que a lo mejor había antecedentes conservadores, antecedentes socialistas, antecedentes radicales, antecedentes de todo tipo, como mi padre que era anarquista, o mi madre que fue radical, que no era Bedia, pero bueno, nos formó también muchísimo mi madre correntina. Y la realidad que yo salí jueza, no tengo esa vocación política partidaria, pero sí un gran interés por la gente y tratar de, con el trabajo diario, dar lo mejor y portar soluciones a las personas, que la Argentina se lo merece. Ejemplos le diría, por ejemplo, el padre Toto, primo hermano mío, Lorenzo se llama por mi padre también, que es un cura villero de Barracas. Así que bueno, ya le digo, son muchos los ejemplos, como Bartolomé de Bedia, mi padrino, hermano de mi padre. Yo veo muchas similitudes en los vínculos también con don Julio, que se nos transmitió muchas cosas, como mi tía Dolores de Bedia, que es la única tía que tenemos viva, excelente persona, y ella me ha transmitido muchísimos detalles que le han ido transmitiendo también a ella, lógicamente, ¿no? Y todo lo que hemos podido leer, pero yo veo similitudes, por ejemplo, con mi padre, esa persona, papá era muy rubio también, con los ojos muy claros, hablaba mucho, sí, eso sí, no era como don Julio, que era un poco más sobrio, me parece, pero esa cosa cabizbaja de caminar con las manos en la espalda, ese amor por su hermana Delfina, casualmente los dos, los nombres se han repetido mucho en nuestra familia, Enrique, Nicolás, Joaquín, Julio, bueno, mi padre Lorenzo, ¿no? Pero en el caso tenía un gran amor por su hermana Delfina, que falleció muy joven, dejando a mis amorosos primos que quiero tanto, mis primos hermanos, con un gran ejemplo igual. Pero como don Julio, él tenía devoción por su hermana Delfina, y bueno, en el caso de don Julio tenía una correspondencia epistolar permanente y le contaba cómo se sentía él en los lugares, en los campamentos. Bueno, y ella también estaba muy sola, como sabrán, que era nada menos que la primera dama, pero una primera dama austera, sobria, culta, cosa que sería muy lindo recuperar, ¿no? Pero En las muy lindo el instituciones. relato y sobre todo estos aspectos de transmisión de valores. Y bueno, yo cuando estaba estudiando en Europa, estaba en la zona de Navarra, estaba en la Universidad de Navarra puntualmente, y tenía muchos compañeros de lo que allá le llaman el País Vasco. Y Claro. respeté siempre de ellos, además he ido a San Sebastián, dos o tres cosas que me marcaron mucho. Primero, el sentido de integridad, la solidaridad y la firmeza en sus convicciones. Y muy, pero muy buena gente. Así que yo a veces les Qué hacía bien. algún chacarrillo y les decía, ustedes siempre tienen razón, pero no es por ser vasco, les decía yo,
o como sátira, sino por la formación que tienen. Y se sonreían bastante. Y siempre me abrieron las puertas con calidez. Me sentía uno más. Eh, y siempre lo Bueno, tengo en con la mucho... familia le digo que seamos 12. A mí a veces me llama la atención, yo tengo 5 hijos además, ¿no? Pero me llama la atención algunos que dicen, no, vienen a comer dos, no sé si vamos a caber. En casa, tanto de mis primos como en mi casa, somos 10, somos 15, somos 30, somos 50, o bueno, es lo mismo. Se estira, lo que hay se comparte, se estira y se recibe también mucho, ¿no? Mi madre era, bueno, a ver, el que estaba solo en Navidad, en casa, no hay problema, no importa, pero ¿quién lo conoce? No, no importa, bueno, es el hermano del amigo del que está solo. Bueno, cosas que van quedando de niña, igual que en lo de mi abuela, las reuniones, mis amigas a veces se acuerdan, yo tengo algunas amigas del colegio primario. eh, yo fui a un colegio público, tanto en la primaria como en la secundaria, y todavía conservo esos lazos de mis grandes amigas. Y ellas siempre me dicen, ay, la casa de tu abuela, qué divina y qué loquero, porque era muy gracioso, todos hablábamos a la vez y cantábamos, nadie era demasiado tímido, y los más tímidos, bueno, dejaron de serlo porque si no tenían que pasar al anonimato. Soledad, ¿vos conocés 9 de julio? Yo conozco 9 de julio, no en profundidad como me voy a dedicar este fin de semana, porque inclusive vamos a quedarnos, tomamos un lugar para quedarnos, y he comido los mejores ravioles caseros que probé en mi vida cuando estuve por ahí. Que nosotros con mi marido, Ramiro Badía, que también es abogado y un gran defensor de los derechos humanos, una persona que ha litigado en la Corte Interamericana, es un abogado excelente, de gran formación y de grandes valores también. Y andamos mucho por ahí, especialmente por Mercedes. Tenemos un lugarcito, una chacrita que alquilamos desde hace más de 20 años y siempre estamos por la zona porque yo amo la provincia de Buenos Aires. Me Qué gusta lindo, ¿no? muchísimo Y ese y me gusta el campo. sentirse ese bonaerense, que a veces nos falta esa identidad, como yo decía hoy un poco en el comienzo. Uno habla de Córdoba, primero es cordobés y después de la capital o de Río Cuarto, Río Tercero, donde fuere. En cambio los bonaerenses no, somos nuevejulienses, somos bragadenses, somos mercedinos, somos de Luján o Ah, de no, no, Navarra. yo me siento, soy sanisidrense, digamos, no de origen soy porteña, pero adopté a San Isidro y me siento bonaerense, ¿no es cierto? Tengo un gran compromiso con la provincia eh, y me conmueve mucho la provincia, su gente, el esfuerzo de todos y todas. La verdad es que a veces, usted sabe, Gustavo, que en la justicia, en las provincias hay los jueces tenemos salarios dispares, ¿no es cierto? Y creo que en la provincia de Buenos Aires tenemos una gran diferencia con los jueces de la Nación, por Mm. ejemplo, muy alta la diferencia, en salario me refiero, y yo no concurso para Nación y no iría a trabajar a otro lugar que no fuera la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay otras cosas, ¿no? Conocer la gente, conocer las necesidades, conocer los lugares, es obligación de un juez y el compromiso con su lugar. Así que sí, no, no, orgullosa bonaerense. Es muy lindo eso. Bueno, y vuelvo a Julio de Bedia, que también él tenía un Sí, compromiso con el país que se estaba forjando, con la provincia de Buenos Aires que se estaba empezando a desarrollar. Y él estaba ahí presente, y después cuando Mitre lo convoca al Paraguay, no dudó y estuvo acompañado, que si no mal recuerdo en la historia, él era cuñado sí, de sí, es lo Mitre. que yo le comentaba. Claro, Su hermana Delfina de claro. Bedia estaba casada con Bartolomé Mitre. Y yo un poco a veces digo, como hoy es una de las cosas que siempre pienso, ¿no? En todo sentido, a mí me gusta mucho la historia. eh, y bueno, el error que a veces se comete en juzgar un poco o mirar los hechos del pasado
con la mirada posmoderna, ¿no es cierto? Mm, Y hay que estar a veces en esos lugares descampados, áridos, o solitarios, o asolados, o lo que fuere, o en situaciones de inestabilidad, porque usted dice, sí, hoy también tenemos dificultades, lógico, siempre hay dificultades políticas, pero la Argentina en esos momentos eran claramente momentos aciagos, era muy frágil, muy reciente, mm, peleando por una constitución que termina siendo reformada también en 1860, consolidándose entre comillas, ¿no es cierto? A veces la- la República con muchas dificultades, con muchas luchas internas. De hecho, él también participó en las revueltas, las rebeliones que se hicieron contra el gobierno nacional. mm. Había mucho enfrentamiento, por supuesto, como usted dijo, entre unitarios y federales, sin tener muy en claro que ya prácticamente algunos no se entendía si eran ideológicamente federales o unitarios o qué, porque había otros peligros. Habíamos salido muy recientemente de la dominación eh, y la independencia era muy reciente. Entonces, eh, son roles y lugares que les tocan a veces, o uno mira, ah, bueno, era del ejército. Bueno, pero el ejército en ese momento representaba la protección para la gente. Mm. Le cuento una cortísima anécdota. La familia de mi marido es de Azul, y son de toda la zona, son los Arruí, los Baulet, y una familia de por allá. Y ellos, la abuela de mi marido era chiquita y vivían en el campo, y bueno, trabajaban la tierra como muchos franceses se instalaron, y con mucho esfuerzo y con poco también, poco dinero y pocas vacas o cosas o ovejas que tenían, las carneaban, los malones, indefectiblemente, sin protección ninguna, sin decir a veces en otras cuestiones, ¿no es cierto? Sin meterse, ellos estaban muy integrados con los indios, con los que se llevaban muy bien, por otra parte. Había se integró nació libre la Argentina, pienso yo, y se integró mucho, ¿no es cierto?, con los propios, los criollos se integraron mucho con los propios y también con los españoles, generando una diferencia, por ejemplo, con la conquista inglesa, americana, ¿no?, que fue notablemente distinta en muchos aspectos. Pero sin entrar en esa cosa histórica, los roles que tocan a veces vivir en la historia no son fáciles, ¿no? Eh, y hay que analizar un poquito qué hubiera hecho cada persona en aquel momento, ¿no? Cosa Y también importante, ponerse en el lugar del otro y en el tiempo histórico que nos toca vivir. tal cual. Bueno, el hospital se llama Julio de Bedia, es de la provincia de Buenos Aires. El museo y archivo histórico Julio de Bedia, Qué una honor. de las avenidas principales de Avenida Bedia. Así que Julio, como fundador, y el apellido está muy familiarizado permanentemente. Y a veces lo nombramos hasta sin darnos cuenta. Mira, en Bedia, Claro. como geografía y sin darnos cuenta. Mira, voy al hospital y estamos Julio de Bedia. Voy al archivo, voy al museo, Julio de Bedia. Eh, Así que Qué con eso honor, se qué va a estar honor. encontrando ahora. Para nosotros es una alegría inmensa eso también, el que se recuerde, ¿no es cierto? Que se lo valore, se lo recuerde, y más en una ciudad como 9 de Julio, que es tan pujante, que tiene tanta gente notable, por otra parte, porque conozco muchas personas que se han acercado y nos han contado historias, así que estamos deseosos de poder estar por allá el domingo, conocernos personalmente. Y compartir nuestras historias de vida y seguir entrelazados con este pasado nuestro y este presente, porque ya le digo, esperamos poder
tener mayor contacto a partir de este momento, ¿no es cierto? Y ese amor que se tiene también por el campo. Bueno, don Julio era un gran, él en cada campamento hacía una huerta, era su distracción en las previas, no, en los momentos aciagos, ¿no? Él amaba la naturaleza, amaba este, y bueno, nada, me siento en algunas cosas así conectada Pero con qué, una qué vida así. interesante a través de tantas generaciones, ¿no? Tataranieta, y llevar bien en las raíces fuertes, que en definitiva las raíces ayudan en el crecimiento a toda la familia, a todos los seres humanos, conocer sus orígenes y conjuntamente con ellos eso le da fortaleza de presente y futuro. Y es parte de la vida, ¿no? Exacto. Tener esa Especialmente de posibilidad. futuro, sí, sí, me parece muy importante. Y también el contacto con mis primos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, tenemos mucho cariño y ya también van a conocer, algunos creo que ya lo conocen, a Joaquín me parece que ya lo conocen por allá. Y Joaquín también se llama mi hijo, que también es abogado. Así que ya le digo, la repitencia de los nombres es una constante en la Exacto. familia. Pero siempre compartimos esas historias y ellos tienen muchos datos, muchas cosas también para compartir y cosas que bueno, ya le digo, no materiales, porque no hemos recibido, no ha sido el fuerte en nuestra familia. Pero sí inmateriales, sí anímicas, relatos, con miradas que podemos compartir, que nos gusta mucho Bien. que se nos haya Doctora convocado. Soledad de Bedia, muchísimas gracias por esta No, charla y Gustavo, conjuntamente con gracias ella a nos vamos a usted. conocer personalmente el domingo y vamos a seguir Sí, conversando qué de estas alegría. No, historias. gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias a Cadena 9, y gracias 9 de julio. Muchísimas gracias.